Dios le continúe bendiciendo desde nuestra iglesia cristiana Milagro de Dios en la ciudad de Sincelejo, Sucre. Les damos la bienvenida a esta transmisión en vivo, servicio presencial. Bendecimos la vida de nuestros pastores, José Contreras, nuestra pastora Iris, evangelista José Daniel. Bendiciones a usted que se conecta, que va a ver esta transmisión. Y usted que está en este lugar, Dios le bendiga de una manera especial. Queremos así en este día compartir la palabra de Dios en el primer libro de Samuel, capítulo 1. Vamos a leer el versículo 17 en el nombre de Jesús. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Vamos a orar ahí, vamos a decirle: Padre, en esta hora te damos gracias porque eres bueno y eres fiel. Gracias por tu palabra que es viva y es eficaz. Señor, usted conoce la petición que hemos traído en esta mañana. Dios mío, el propósito de cada uno de nosotros, usted lo conoce porque usted conoce el corazón del ser humano. Dios mío, hoy te pedimos que sea usted trayendo respuesta a cada petición conforme a su voluntad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y vamos en esta mañana a estar hablando acerca de la oración de Ana. Amén. Cuando nosotros leemos el capítulo 1 de Samuel, allí la escritura nos va a hablar acerca de una mujer llamada Ana, que tenía un esposo llamado Elcana, ¿verdad? La escritura nos dice que existía este hombre del monte de Efraín que se llamaba Elcana, y es precisamente cuando nosotros leemos las escrituras que vemos que de allí viene un linaje, ¿verdad? De los levitas, donde son precisamente los que Dios concede o le otorga el privilegio de servirle en el sacerdocio. Pero antes de que Samuel naciera, se van a dar ciertos sucesos para que ello ocurra, porque la vida de Samuel sería una vida que marcaría a la nación de Israel. Samuel no sería cualquier persona, sería juez y sacerdote de Israel. Y es precisamente cuando nosotros vemos el capítulo 1 que nos habla acerca de la mamá de Samuel. Y podemos ver que Elcana tenía dos mujeres, ¿verdad? El nombre de una era Ana y el de la otra era Penina. Vemos a través de la Biblia que patriarcas tuvieron varias esposas, pero que si nosotros miramos por lo general se enfrentaban a rencillas, ¿verdad? Y siempre había como que una disputa. Y era la situación que estaba viviendo Elcana con Ana y Penina. Y precisamente Penina tenía hijos, pero la escritura nos dice que Ana no tenía hijos. Entonces, cuando nosotros miramos en el pueblo de Israel, el tener hijos era una gran bendición, y el que no los tenía muchas veces lo miraban mal. No estaba bien visto. Era una bendición que las familias tuvieran hijos, y eso era algo que hablaba bien de las familias, cuando había una familia numerosa. Entonces podemos ver que Penina había tenido el privilegio, por decirlo así, de ser madre y de tener hijos, pero Ana no los tenía. Y esto entonces desencadena ciertos sucesos en la vida de Ana. Esto va a desencadenar unos conflictos entre Penina y Ana, y es allí donde la escritura nos dice que ellos, como parte del pueblo de Israel, ellos subían a la ciudad todos los años, ¿verdad?, para adorar y ofrecer sacrificio a Jehová de los ejércitos. Y la ciudad donde estaba designado en ese momento que ellos fueran a ofrecer sacrificio era Silo. Y era allí donde año tras año ellos subían a ofrecer sacrificio a Jehová de los ejércitos. Amén. Pero como Cristo vino y Él es el sacrificio perfecto, por eso ahora cesaron esos sacrificios. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Pero en la antigüedad era así.
El pueblo de Israel tenía que hacer ofrendas, sacrificios delante de la presencia de Dios, y ellos, como parte del pueblo de Israel, ellos en obediencia iban a Silo y hacían sacrificios delante de Jehová, donde estaban también Elí, Ofni y Finnes, que eran hijos del sacerdote, ¿verdad? Ellos eran sacerdotes de Jehová. Entonces podemos mirar todo el suceso, todo el panorama en el cual ellos vivían y donde ellos se encontraban. Pero la Escritura nos dice que así como ellos hacían esto, cada año, como ellos disponían su corazón para ir delante de la presencia del Señor, la Escritura nos dice que cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba Penina a su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno una parte, ¿verdad? Porque ellos los enseñaban en esto y iban a dar sacrificio a Jehová, y Elcana se encargaba de darle una parte a cada uno de ellos. Qué importante, como cuando nosotros nos colocamos de acuerdo como familia, y lo decía el pastor, se instruye a los niños ¿a qué? A que adoren al Señor, a que sirvan al Señor, y ellos, como una familia israelita, ellos subían precisamente a la ciudad de Silo a ofrecer sacrificio a Jehová. Sin embargo, la Escritura nos dice, pero, había un pero, aunque Penina tenía sus hijos, aunque Penina recibía su parte, sus hijos recibían su parte, Ana era diferente. Sabes que muchos podrían pensar que Ana era diferente o que no había hallado gracia delante de la presencia del Señor por no tener hijos, pero es que con Ana había un propósito mayor. Amén. Y es importante que hoy nosotros, como hijos de Dios, no nos comparemos con nadie, porque es que Dios con cada uno de nosotros tiene un propósito mayor, tiene un propósito específico. Él quiere hacer algo especial en nuestra vida. Entonces allí la Escritura nos dice en el versículo 5, pero Ana daba una parte como escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Era amada por su esposa, el esposo le daba una parte escogida, pero había una parte en Ana en la cual ella aún no había recibido una respuesta, o que ella aún no había visto en su vida, y era el ser madre, ¿verdad? Aunque su esposo la amaba, aunque contaba con muchos privilegios, Ana no tenía hijos. Y muchas veces en nuestra vida nosotros vemos cómo Dios nos ha dado muchas cosas, pero a veces hay un área en nuestra vida donde aún no hemos visto la respuesta o la intervención del Señor. ¿Quiere decir esto que Dios se ha olvidado de nosotros? Las personas que están alrededor de Ana, ¿qué podían pensar? Nosotros, porque conocemos la historia completa, el pasaje completo, pero piense que podía estar pensando la misma Ana, las personas que estaban a su alrededor, y ahora lo vamos a ver por lo que dice Penina, ¿verdad? ¿Cómo se podía sentir? ¿Qué podía experimentar aquella mujer? Y cómo hoy nosotros nos sentimos al no ver quizás una respuesta, una intervención en un área específica en nuestra vida, al no haber alcanzado algo en específico, algo que anhela nuestro corazón, algo que de pronto hasta este punto ya es para que lo tuviéramos quizás, ¿verdad? Pero para muchos, aunque ya era el tiempo, quizás había pasado el tiempo para que Ana tuviera hijo, había un propósito mayor para Ana. Amén. Entonces la Escritura dice que Dios Jehová no le había concedido tener hijos, y su rival, encima de todo que no había tenido hijos, agréguele esto, que tenía una rival que lea conmigo en el versículo 6, la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijo. Una cosa es que hoy nosotros lo veamos, otra cosa es vivir, que Ana tenía que vivir con este sufrimiento. La rival la irritaba, la molestaba, la afligía a tal punto que la enojaba, dice la Escritura, de tanto molestar, de tanto señalar, de tanto juzgarla, de tanto decir, pero el Señor a ti no te ha dado hijos. Y quizás cómo se
sentiría Ana en cada embarazo de Penina, con qué desprecio la pudo haber mirado aquella mujer. Y Penina entonces aquí se convierte en esa persona que acusa, que aflige a Ana, que la irrita y aún la entristece. O sea que no solamente la irritaba y la enojaba, sino que la llevaba a entristecerse. Y eso es lo que muchas veces, ¿verdad?, quieren hacer con nosotros, llevarnos a tal punto en que nos irritemos, nos enojemos y estemos tristes. Pero Cristo tiene un propósito más grande con nosotros, y es que vivamos en libertad, y es que tengamos gozo en nuestro corazón, es que tengamos alegría. Pero la situación de Ana, lo que estaba viviendo, la llevó a ser una mujer así, triste, enojada, irritada, porque no tenía hijos. Y muchas veces colocamos la mirada en lo que no tenemos, ¿verdad? Le prestamos oído a lo que no le debemos prestar nuestro oído. Y la Escritura nos dice que así hacía un año. ¿Cómo dice el versículo 7? Así hacía cada año, es decir, que el irritarla, el molestarla, el hacerla enojar, el hacerla entristecerla, lo hacía de continuo, lo hacía cada año. ¿Y por cuántos años? La Escritura no nos relata, pero si ya tenía varios hijos, eso tuvo que haber durado varios años de sufrimiento, varios años en que Ana tuvo que soportar el ser atacada, el ser perseguida, el ser señalada, en que la mujer la recriminara y le recordara lo que quizás ella en el momento no quería recordar, y era que no había podido tener hijos. Esto lo venía haciendo cada año cuando subía a la casa de Jehová. Mire, qué cosa, ¿verdad? Que de pronto en la casa de Jehová lo que Ana buscaba era tranquilidad, y era allí cuando ella subía que la rival, ¿la qué? La irritaba más cuando subía a la casa de Jehová. Pero sabe que aunque el enemigo muchas veces se levante, aunque muchas veces nos señalen, nos haga la guerra, nosotros que hemos estado buscando de la presencia del Señor, hay un Dios en los cielos que un día va a traer respuesta a nuestra vida, va a traer libertad a nosotros. Cuando subía a la casa de Jehová la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Entonces mire la actitud que toma Ana y cuál es la respuesta ante el señalamiento, ante el ataque de Penina, ante lo que Penina hacía hacia Ana, que la irritaba así siempre cuando subían a la casa de Jehová, por lo cual Ana lloraba y no comía. Este es el extremo que muchas veces el ser humano puede llegar, ¿verdad? Y era el extremo en el cual Ana se encontraba. Ya Ana ni ganas de comer tenía. Para que una persona llegue a esa situación es porque se siente muy triste, muy atribulada, muy angustiada, muy desesperada. Y era la situación de Ana. Ana ya lloraba, pero también había perdido el apetito. Y el Cana, como su esposo, se preocupaba y le dice: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? Entonces vemos a una Ana afligida, que no comía, que lloraba, y el Cana le dice a Ana, ¿verdad? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y es el consuelo que de pronto el Cana le quería dar ¿a quién? A Ana. Pero sabe que quien podía consolar y darle de verdad una respuesta a Ana era el Dios Todopoderoso, al cual ellos iban a ofrecer sacrificio. Y muchas veces tenemos personas a nuestro alrededor que se preocupan, porque sí se preocupan, quieren lo mejor para nosotros, pero sabe, hay alguien que está dispuesto a ayudarnos y que tiene el poder y la capacidad, y es el Dios Todopoderoso. Hasta allí vemos que todo para Ana se podría decir que es lo mismo, cada año el mismo sufrimiento, cada año la misma situación de opresión, de irritarla, de estar en amargura, de estar, enojada, de estar entristecida. ¿Será que para siempre Ana quedaría así?
Muchas veces el ser humano puede estar viviendo estos episodios que año tras año, mes tras mes, está viviendo una situación difícil. Y lo que muchas veces nos pueden decir es que no hay una respuesta, no va a haber una solución y no va a haber una salida para nosotros. Pero sabe que si nosotros perseveramos en el Señor, si nosotros confiamos en el Dios Todopoderoso, tarde o temprano veremos cómo Dios nos honra, veremos cómo Dios nos responde, veremos cómo Dios nos da una nueva oportunidad. Y es aquí donde usted y yo debemos mirar ahora en el versículo 9 que dice: y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Y es allí donde nosotros, como hijos de Dios, vamos a ver la diferencia. Cuando decidimos levantarnos, porque Ana se pudo haber quedado con todo y el dolor, con todo y la tristeza, con todo y enojada, con todo y abatida. ¿Dónde? Ahí sufriendo y quejándose, y muchas veces es lo que hacemos en medio del dolor, quejarnos. ¿Y por qué a mí? ¿Por qué a ella sí tiene hijos y por qué yo no los tengo? ¿Por qué a él sí le va bien y a mí no? ¿Por qué sí tiene esto y yo no tengo aquello? ¿Por qué si yo te sirvo, Señor, y aún tú no me respondes? ¿Por qué y por qué? Pero sabe, tiene que haber un momento en el cual usted y yo nos levantemos como hizo Ana, nos levantemos no para pelear, sino para orar. Amén. Nos levantemos para clamar al Señor. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tal y cual estamos. Amén. Muchas veces decimos: no, ahora que el Señor me responde es que yo le voy a buscar y le voy a servir. No, ahora que esté mejor es que yo voy a orar. Ahí sí, voy a orar con libertad. Pero tal y como nosotros nos encontremos en medio del dolor, la aflicción, la tristeza, la persecución, así Dios espera que nos presentemos delante del Señor. Amén. ¿Por qué dice la palabra? Que ella con amargura de alma oró a Jehová. Mire que la Escritura dice con amargura. ¿Y cómo es una alma en amargura? Eso es una cosa complicada. Quizás lo último que quería era orar. Quizás lo último que quería era buscar, pero ella, por encima de su dolor, por encima de su amargura, decidió levantarse. Y nosotros, por encima de nuestro propio razonamiento, de nuestra propia tristeza, de nuestro propio quebrantamiento, dolor, sea lo que estemos viviendo, es necesario que nos levantemos y clamemos al Dios Todopoderoso como lo hizo Ana. Amén. Entonces allí Ana fue donde estaba el sacerdote Elí sentado en una silla, en un pilar junto al templo de Jehová, y así oró a Jehová y lloró como abundantemente. El enemigo muchas veces quiere llevarnos a que vivamos una vida en opresión, en tristeza, en abatimiento y en dolor en nuestra vida. Pero aun cuando nosotros nos podamos sentir tristes, afligidos, aun cuando quizás sintamos que no tenemos fuerzas, aún podemos ir así delante de la presencia de Dios y derramar nuestro corazón delante del Señor, y el Señor, que es misericordioso, va a mirar nuestra aflicción, va a mirar nuestro dolor, va a entender nuestro proceso. Porque hay personas que no lo entienden. El dolor que muchas veces sentimos, la tristeza, el proceso que vivimos, pero hay un Dios delante del cual podemos derramar nuestro corazón. Nosotros delante de Dios debemos ser tal cual somos, amén. Dios no está esperando personas perfectas, no, Dios está esperando personas que se rindan delante de su presencia. Y así como nosotros estamos hoy, así tal cual Dios quiere que nos presentemos, con un corazón sincero. Ana fue sincera al mostrarse delante de Dios con un alma como con amargura de alma, pero Ana también lloró. Y usted y yo, cuando lloramos delante de la presencia de Dios, debemos tener algo seguro, y es que Dios nos va a responder. Muchas veces lloramos y lo que el enemigo quiere ver es vernos llorar, ¿verdad? Hacernos llorar, pero usted y yo debemos llorar
pero delante de la presencia del Señor, porque ahí vamos a encontrar respuesta, fortaleza para nuestra vida. Pero Ana también hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Ana fue clara delante de la presencia del Señor, y nosotros debemos ser claros con el Señor en lo que nosotros le decimos, en lo que nosotros le pedimos, ser sinceros. Amén. Y Ana estaba haciendo un voto y ella debería cumplir ese voto. Por eso no debemos actuar a la ligera, ¿verdad?, en comprometernos. Pero Ana lo hizo y le está diciendo Jehová de los ejércitos, es decir, Jehová de los ejércitos es aquel Dios que pelea por nosotros. Y sabe que Penina se había levantado para hacerle la guerra a Ana, pero Ana sabía que tenía un Dios que la defendía y que peleaba por ella, y ella estaba pidiendo a Jehová de los ejércitos, el Dios que pelea, el Dios de batalla, que se levantara, que la defendiera, que la socorriera y que la ayudara. Y hoy es necesario de que nosotros tengamos claro el Dios que tenemos, a quien hemos creído, en quien hemos confiado, y le está diciendo: acuérdate de mí. Si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, era la condición de ella, y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva. Entonces aquí Ana le empieza a decir que quería un hijo como varón. ¿Ana fue específica o no lo fue? Qué bueno cuando nosotros decimos: Señor, estoy viviendo esta situación, me pasa esto, esto y esto. Así como cuando le echamos un cuento al amigo, al familiar: mira, estoy viviendo esto y esto, y aquel me hizo esto, y me dijo esto y esto, y me estaba así haciendo esto y esto, y no nos perdemos ningún detalle, ¿verdad? Con Dios podemos ser claros. A Dios le podemos decir las cosas tal cual las sentimos y las estamos viviendo. Pero usted dirá: ay, ¿el Señor acaso no sabe? Dios conoce lo que estamos viviendo, pero Dios también espera que hablemos con Él, porque cuando estamos hablando y pidiéndole al Señor, eso habla de una persona que le cree al Señor, que cree que hay un Dios que escucha, que ve y que responde también. Y Ana le está clamando a un Dios vivo y a un Dios real, al cual usted y yo servimos. Entonces Ana está diciendo: Señor, si te dignares mirar mi aflicción. Estás, Ana, diciendo que estaba ¿en qué? ¿En alegría? No, en aflicción. Y cuando nosotros estamos en aflicción, ¿qué le tenemos que decir al Señor? Estoy en aflicción. Cuando necesitamos algo, debemos decirle al Señor: yo necesito esto. Ser transparentes y sinceros con el Señor. Y le está diciendo: yo quiero un hijo como varón. Y es necesario que seamos específicos con el Señor también, ¿verdad?, en pedirle lo que nosotros necesitamos y hay el anhelo en nuestro corazón. Entonces Ana le dice al Señor que lo dedicaría a Él, lo apartaría, ¿verdad?, porque dice que no pasaría navaja sobre su cabeza, es decir, que sería apartado para el Señor. Sin embargo, mientras Ana oraba, ¿cómo? Cortamente. Dice que oraba ¿cómo? Largamente delante de Jehová. Y muchas veces es necesario expresarle todo lo que hay en nuestro corazón al Señor, no solamente 5 minutos, ¿verdad? Es necesario que derramemos nuestro corazón todo delante del Señor. Y mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Eso era lo que miraba Elí, pero Ana hablaba ¿dónde? En su corazón, y solamente se movía en sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces Ana hablaba en su corazón. Cuando tenemos una comunión íntima con el Señor, no necesitamos gritar para que todos nos escuchen, ¿verdad? Que todos en la casa sepan que yo estoy orando. No, una comunión íntima con el Señor. Cuando nosotros cerramos la puerta, cuando oramos a solas, en el secreto, la Escritura dice que Dios nos va a recompensar en público. No es orar en alta voz, ¿verdad? Cuando estamos en la congregación, sí, porque es en la congregación, pero en esa comunión personal con el Señor, Dios espera conocer nuestro corazón, y Dios también va a ver lo que nosotros le pedimos de todo nuestro corazón. Entonces Ana hablaba
estaba en su corazón y solamente Dios podía escuchar lo que Ana decía, ¿verdad? Y Elí, como no la escuchó en alta voz, la tuvo por ebria, entonces le dijo: ¿hasta cuándo estarás ebria? ¿Digiere tu vino? Porque muchas veces personas no nos van a entender, ¿verdad? Y Elí no alcanzaba quizás a dimensionar lo que estaba viviendo Ana, pero el Dios Todopoderoso sabía la situación y el conflicto que ella estaba pasando. Cada proceso de nuestra vida, ¿verdad? Quizás hay momentos en los cuales no vamos a ser entendidos, las personas no van a alcanzar a dimensionar lo que pasamos, pero hay un Dios que escudriña la mente y el corazón, que conoce, ¿verdad?, lo que estamos viviendo. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió: no, Señor mío, yo soy una mujer como atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. ¿Derramó Ana o no derramó su alma? Lloró, ¿verdad? Como podríamos decir, se desahogó delante de la presencia del Señor. Le dijo todo lo que sentía, y así nosotros podemos ir confiadamente delante de la presencia del Señor. Podemos decirle todo lo que querramos al Señor, que Dios va a estar dispuesto a escuchar nuestra oración y nuestro clamor que hacemos delante de Él, ¿verdad? No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Esa era la condición de Ana, de aflicción, de quebrantamiento, de estar atribulada de espíritu, pero que no para siempre quedaría en esa misma condición. Pero sabe que cuando nosotros por encima de nuestra condición nos levantamos, oramos, clamamos al Señor, pedimos ayuda, debemos tener la seguridad de que hay un Dios que nos va a responder. Y Elí respondió y dijo: ve en cómo, en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Tremendo, ¿verdad? Y en Elí, que era el sacerdote, había una autoridad de parte del Señor. Y Dios permite que Elí le hable de esta manera, porque es que ya Dios tenía un propósito con Ana. Y no solamente con Ana, sino con Samuel. Y muchas veces antes de recibir lo grande, lo extraordinario, las promesas de Dios en nuestra vida, vamos a tener que pasar por esos momentos de persecución, de aflicción, pero que al final veremos la respuesta y la intervención de Dios en nuestra vida. Aunque Ana fue afligida, fue perseguida, fue puesta, ¿verdad?, por cuanto le irritaban, aunque la irritaban, la entristecían, su alma estaba en amargura, llegaría el momento en que Ana se gozaría y se alegraría. ¿En quién? En el Señor, porque tenemos un Dios que tiene el poder para cambiar cualquier circunstancia en nuestra vida. Entonces el sacerdote Elí le está diciendo: ve en paz. Ya Ana no debería estar triste, abatida, no debería estar en aflicción, sino que debería de ir ¿en qué? En paz. Y cuando nosotros vamos delante de la presencia de Dios, le entregamos nuestras cargas, porque Él dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré ¿qué? Descansar. Pero muchas veces vamos trabajados y cargados y regresamos cargados y trabajados y no descansamos. Pero aquí Elí le está diciendo a Ana: ve en paz. Y así es como Dios espera que nosotros hagamos, que le entreguemos nuestras cargas, nuestras preocupaciones a Dios y tengamos paz en nuestro corazón. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz solamente la da Jesucristo. Amén. Solamente Él la da, y es una paz que sobrepasa el problema, la dificultad, la deuda, la enfermedad. Esa paz sobrepasa todo, ¿verdad? Y llena nuestro corazón. Y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. ¿Y cuál era la petición de Ana? Tener un hijo varón. Y mire lo que dice: y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y dice la escritura, y comió, y no estuvo más triste. ¿Creyó Ana o no creyó a la palabra que recibió? Ana creyó de que ella vería una respuesta a su petición en su vida, y aún se pudo ver el cambio de actitud.
Pudo ver cómo su condición cambió, es decir, que antes de recibir la respuesta, usted y yo podemos cambiar nuestra actitud. ¿Sabe por qué? Porque debemos tener la seguridad de que el Dios vivo al cual hemos clamado es el Dios que nos puede responder y nos puede ayudar, y que aún antes de ver la respuesta, sabemos de que Dios ya ha hecho algo en nuestra vida. Y Ana tenía la fe y la seguridad de que algo Dios había hecho ese día. Por tanto comió, por tanto dejó la tristeza a un lado, se levantó de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer y Jehová se acordó de Ana. Amén. Entonces mire la actitud que hoy nosotros podemos tomar. Yo sé que cada uno hemos traído una petición delante del Señor en esta hora o varias, ¿verdad? Pero Dios espera que al salir de este lugar, después de orar, de clamar delante de la presencia del Señor, nos vayamos en paz. Nos vayamos confiados, creyendo de que Dios ha hecho algo en nuestra vida, creyendo de que Dios ha traído una respuesta. Ana después se levantó y adoró delante de Jehová. Qué bueno que en medio de ese proceso en el cual nosotros vivimos y en medio de ese proceso de espera, en esta mañana compartíamos pacientemente esperé a Jehová y Él se inclinó a mí. Hay un momento de espera, ¿verdad?, para recibir la respuesta del Señor, pero es allí donde debemos esperar con paciencia y creyendo de que Dios va a actuar en nuestra vida. Entonces aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. Amén. Entonces miramos aquí la respuesta, ¿verdad?, en la vida de una mujer que decidió levantarse, que decidió clamar, que decidió pedir al Dios que la podía defender y la podía ayudar. Y vemos la fe y la confianza que tuvo al esperar y creer de que ciertamente Dios la visitaría, se acordaría de ella y le daría una respuesta. Y Ana es un ejemplo en el cual podemos ver que cuando nosotros oramos y clamamos, sin importar la condición en la cual nos encontremos, vamos a ver una respuesta segura de parte del Señor a nuestra vida. Entonces Ana no solamente recibiría como respuesta cualquier hijo, no, Ana sería la madre, ¿verdad?, no de un hijo del común, del corriente, sino que sería la madre de Samuel, el profeta y sacerdote y juez de Israel. Amén. Y mire que Samuel fue un tremendo profeta de Israel reconocido, ¿verdad? Pero que Ana tuvo que luchar, Ana tuvo que clamar, y muchas veces no alcanzamos a comprender la dimensión, ¿verdad?, de lo que Dios nos quiere dar a nosotros, las respuestas grandes y extraordinarias que Dios quiere traer a nuestra vida, y muchas veces las vamos a entender después de haberlas recibido. Así que miramos que aunque Ana tuvo que esperar, valió la pena, ¿verdad? El tiempo de espera de Ana valió la aflicción, valió el quebrantamiento, valió la humillación, lo pudo valer todo porque Ana se puso a gozar en ver la respuesta de Dios y cómo Dios le dio el privilegio de ser la madre del profeta Samuel. Amén. Entonces hay respuesta en la oración que hacemos delante de la presencia de Dios con un corazón dispuesto y sincero delante de Él. Amén. Por eso queremos orar en esta mañana y vamos a hacerlo con fe y confianza. Yo le invito a que esté de pie. Vamos a decirle: Padre, yo creo, Señor, que tú hablas a mi vida a través de tu palabra. Es una palabra que nos habla acerca de la oración que Ana hizo. Aunque no era fácil lo que estaba viviendo, ella pudo mirar a ti, Señor, en su aflicción, en su dolor, en su quebrantamiento,